Imagina un mapa, no el mapa que te enseñaron en la escuela. Olvida los colores de las naciones. Olvida las fronteras. Traza una línea desde Taipei hasta Phoenix, Arizona. Otra desde Phoenix hasta Guadalajara. Una más desde Guadalajara hasta Monterrey. Cierra el triángulo. Dentro de ese triángulo está ocurriendo la redistribución de poder más silenciosa y más importante del siglo XXI. No se mueven tropas, no hay declaraciones de guerra, solo hay ingenieros, contratos clasificados y fábricas que están siendo construidas con una velocidad que no tiene precedentes en la historia industrial de América del Norte. El recurso en juego no es petróleo, no es litio, es algo más pequeño que un grano de arena y más poderoso que cualquier bomba. Se llama silicio, y México está en el centro del tablero. Pero Washington no regala tecnología, nunca lo ha hecho. Cada chip transferido viene con condiciones. Cada fábrica construida en suelo mexicano responde a intereses que no siempre coinciden con los de la Ciudad de México. La pregunta que este documental se hace, y que México tendrá que responder muy pronto, es brutal en su simplicidad. ¿Vas a ser el dueño del silicio o su empleado? En 2026, México vive su mayor expansión industrial en 80 años. Nuevas plantas de vehículos eléctricos en Nuevo León, corredores logísticos en Jalisco, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec compitiendo directamente con el Canal de Panamá. El nearshoring transformó la geografía económica del país en menos de una década. Pero hay un problema que nadie menciona en los foros de inversión. Un silencio estratégico que late debajo de todo ese crecimiento. Sin chips, todo para. El motor eléctrico de un vehículo fabricado en Monterrey necesita entre 400 y 600 semiconductores. La red logística del corredor interoceánico depende de sistemas de gestión que corren sobre chips de última generación. Las nuevas fábricas de manufactura avanzada, instaladas en México bajo el esquema de nearshoring, utilizan equipos de automatización que no funcionan sin silicio taiwanés. En 2025, más del 67% de los chips utilizados en la nueva industria mexicana llegaron de Taiwán, a través de cadenas intermediadas por empresas americanas. México construyó el cuerpo de su revolución industrial, pero el cerebro sigue siendo extranjero. ¿Por qué importa esto? Porque Washington lleva años observando ese dato con una mezcla de alarma y oportunidad. Taiwán produce el 92% de los semiconductores más avanzados del mundo. Toda esa capacidad concentrada en una isla de 36.000 kilómetros cuadrados, separada de China continental por apenas 180 kilómetros de agua. Los estrategas del Pentágono tienen un nombre para ese escenario: el punto único de falla de la civilización occidental. Si Beijing decide actuar, por invasión, por bloqueo naval, por presión económica sostenida, el flujo de chips se interrumpe. Y sin chips, en menos de 6 meses, la economía americana entra en colapso sistémico. Los hospitales, los sistemas financieros, la cadena de armamento, todo. Por eso, desde 2022, Washington activó una estrategia que tiene un nombre oficial: la diversificación de la cadena de suministro de semiconductores. Y tiene un nombre no oficial, el que se pronuncia en voz baja en los pasillos del Departamento de Comercio: el Proyecto Américas. Y México, aunque todavía no lo sabe del todo, ya es parte de él. Vuelve al mapa. No el mapa político, el mapa del poder real. A 300 kilómetros al norte de la frontera mexicana, en Phoenix, Arizona, la empresa taiwanesa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la fábrica de chips más importante del planeta, está construyendo su complejo de fabricación más grande fuera de Asia. Inversión declarada, $65,000 millones. Fecha de operación plena, 2027. Pero TSMC no opera en el vacío. Una fábrica de semiconductores necesita un ecosistema: proveedores de materiales ultrapuros, empresas de logística especializada, centros de diseño, laboratorios de prueba. Y ese ecosistema, de manera deliberada, sistemática y casi invisible, está siendo construido en el lado mexicano de la frontera. En Guadalajara, el Silicon Valley mexicano que pocos conocen, Intel opera su centro de diseño de chips más importante fuera de los Estados Unidos. No es una oficina,
Es un complejo con más de 3.000 ingenieros especializados, expandido entre 2024 y 2025, con financiamiento parcial del CHIPS Act americano. En Monterrey, Samsung y Texas Instruments llevan 2 años en negociaciones documentadas para establecer plantas de encapsulamiento y prueba de semiconductores. El encapsulamiento es la etapa final de producción, donde el chip desnudo recibe su carcasa protectora y queda listo para instalarse en un dispositivo. En Querétaro y Aguascalientes, el corredor aeroespacial que ya fabrica componentes para Boeing y Airbus está siendo reconvertido silenciosamente para recibir manufactura de precisión relacionada con semiconductores. Traza las líneas: Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Phoenix. El triángulo existe, no en ningún documento oficial, pero existe en los flujos de capital, en los visados de ingenieros, en los contratos de suministro y en las reuniones que no aparecen en ninguna agenda pública. Ahora bien, si el ecosistema ya está tomando forma, ¿por qué ninguna empresa ha cruzado completamente la frontera? ¿Por qué no hay todavía una fábrica de fabricación avanzada de chips, lo que la industria llama una fab, en territorio mexicano? La respuesta tiene 3 componentes, y los 3 son, simultáneamente, los 3 grandes desafíos que México debe resolver para convertirse en el nuevo Taiwán. Primero, el agua. Una fab de semiconductores consume entre 10 y 15 millones de litros de agua ultrapura por día. El norte de México enfrenta una crisis hídrica estructural que ningún acuerdo comercial puede resolver en el corto plazo. Segundo, la energía. La manufactura de chips requiere suministro eléctrico con una estabilidad del 99.9%. La red eléctrica mexicana, en su estado actual, no garantiza esos estándares en las zonas industriales del norte. Tercero, la seguridad jurídica. Las empresas de semiconductores invierten a horizontes de 20 y 30 años. Necesitan certeza sobre propiedad intelectual, sobre reglas de inversión extranjera y sobre estabilidad regulatoria. Y en ese punto, México todavía genera dudas. Agua, energía, certeza jurídica. 3 obstáculos. 3 oportunidades. 3 condiciones que Washington, con una combinación de presión y recursos, está dispuesto a ayudar a resolver. Pero toda ayuda tiene un precio. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Antes de continuar, te pregunto algo. Si tuvieras que elegir entre recibir la tecnología más avanzada del mundo a cambio de ceder parte del control sobre tu infraestructura digital, ¿lo harías? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque esa es exactamente la decisión que México enfrenta hoy. En la historia económica de México, hay un patrón que se repite con una precisión que asusta. En el siglo XIX, fue la plata. Extraída en Zacatecas y Guanajuato, refinada con capital español y británico, embarcada hacia Europa. México tenía la mina. Otros tenían la ganancia. En el siglo XX, fue el petróleo. Pemex fue el gran símbolo de la soberanía nacional, pero durante décadas, la tecnología de extracción, los contratos de refinación y los mercados de distribución estuvieron controlados por intereses que no eran mexicanos. México tenía el subsuelo, otros tenían la cadena de valor. En el siglo XXI, el recurso estratégico es el dato, la inteligencia artificial, la capacidad de procesar información a velocidades que ningún ser humano puede alcanzar, y el hardware que hace posible todo eso, el semiconductor, es el nuevo petróleo. La pregunta es si México va a repetir el patrón, o si esta vez va a romperlo. Los acuerdos de transferencia tecnológica negociados en el marco del TMEC actualizado incluyen cláusulas que muy pocos analistas han leído en su totalidad. Cláusulas de seguridad cibernética que establecen estándares de infraestructura compatibles con los marcos operativos de la CISA, la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Estados Unidos. En lenguaje técnico, eso significa que las redes donde opera tecnología americana deben cumplir protocolos de auditoría que incluyen acceso de verificación por parte de agencias estadounidenses. En lenguaje directo, si usas el chip americano, aceptas que alguien en Washington tiene una llave a tu red. No es espionaje, no es ilegal. Es el precio estándar de operar en el ecosistema tecnológico occidental. La Unión Europea firmó versiones similares, Japón también, Corea del Sur también. Pero hay una diferencia fundamental entre Corea del Sur y México.
Corea del Sur usó esa dependencia inicial como trampolín. Samsung comenzó copiando tecnología japonesa bajo licencia. POSCO construyó su industria siderúrgica con know-how americano. Y con el tiempo, Corea del Sur internalizó el conocimiento, formó sus propios ingenieros, desarrolló su propia propiedad intelectual y se convirtió en competidor global. El proceso tomó 40 años. Requirió inversión estatal masiva en educación de ingeniería. Requirió una política industrial de largo plazo que sobrevivió a múltiples gobiernos. Y requirió una decisión colectiva, de Estado, de empresa y de sociedad, de que el objetivo no era solo manufactura, era conocimiento. ¿Tiene México esa visión hoy? Las señales son mixtas. Por un lado, el sistema de universidades tecnológicas mexicanas produce anualmente más de 130,000 ingenieros, más que Alemania. Guadalajara tiene un ecosistema de startups tecnológicas que atrae capital de Silicon Valley. El talento existe. Por otro lado, la inversión pública en investigación y desarrollo en México representa apenas el 0.3% del PIB. El promedio de los países de la OCDE es el 2.7%. Esa brecha no se cierra con nearshoring. Se cierra con decisiones políticas que cuestan capital político. Y hay otro factor que complica el cálculo: China. Huawei, a pesar de las sanciones americanas, mantiene presencia tecnológica en México a través de contratos de infraestructura de telecomunicaciones. Las nuevas redes 5G de varias ciudades mexicanas tienen componentes de origen chino. Washington observa ese dato con una incomodidad que ya no es diplomática, es estratégica. En las negociaciones sobre semiconductores, Estados Unidos ha sido explícito. La transferencia tecnológica avanzada es incompatible con infraestructura Huawei en las mismas redes. México tendrá que elegir, no en abstracto, en contratos concretos, en licitaciones específicas, en decisiones técnicas que tienen consecuencias geopolíticas. El silicio americano o las redes chinas. Las dos cosas juntas no son una opción. México está siendo empujado a tomar un lado en la guerra tecnológica más importante del siglo. Y el tiempo para decidir se está acabando. ¿Será México el nuevo Taiwán? ¿O será simplemente el nuevo eslabón más barato de una cadena que otros controlan? La respuesta no está en Phoenix, no está en Taipei, no está en Washington. Está en las decisiones que México tome o deje de tomar en los próximos 24 meses. Antes de la conclusión, necesito detenerme un momento. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona que este canal existe para encontrar. No viniste a buscar titulares fáciles. Viniste a entender el mundo con profundidad, con contexto, con honestidad intelectual. Eso es raro, y lo valoramos enormemente. Eje Norte existe porque personas como tú creen que América Latina merece análisis geopolítico de primer nivel, en su idioma, desde su perspectiva, sin condescendencia. Si este contenido te aportó algo, compártelo. No por nosotros, por la conversación que México necesita tener, y que muy pocos están dispuestos a tener en voz alta. Gracias, de verdad. El mapa que dibujamos al inicio de este documental no es una amenaza, es una oportunidad. Pero las oportunidades geopolíticas no esperan, no se reprograman para el próximo sexenio, no se posponen hasta que haya consenso político. Llegan, abren una ventana, y si nadie pasa por ella, se cierran. Taiwán lo entendió en los años 70, Corea del Sur lo entendió en los 80, Irlanda lo entendió en los 90 con los servicios digitales. Cada una de esas naciones tomó una decisión deliberada de usar la dependencia inicial como punto de entrada, no como destino final. México tiene hoy lo que ninguna de esas naciones tuvo: una frontera terrestre con la mayor economía del mundo, un tratado comercial que le da acceso preferencial a ese mercado, una clase de ingenieros jóvenes que hablan inglés, programan en Python y entienden manufactura avanzada, lo que México no tiene todavía, y esto es lo que este documental quiere dejar como pregunta abierta, es una política de Estado para el silicio, no una política de atracción de inversión extranjera. Eso ya existe y funciona. Una política de apropiación tecnológica, de formación de ingenieros en diseño de chips, de protección de propiedad intelectual generada en suelo mexicano, de inversión sostenida en investigación de materiales semiconductores, de decisión soberana sobre qué redes se usan y bajo qué condiciones.
Sin esa política, México puede tener 1000 fábricas de encapsulamiento y seguir siendo el empleado del silicio ajeno. Con esa política, implementada con visión de largo plazo, con continuidad entre gobiernos, con recursos reales, México puede, en 20 años, sentarse en la mesa donde se decide el futuro digital del hemisferio occidental. No como invitado, como anfitrión. La pregunta no es si México tendrá silicio. La pregunta es si México tendrá soberanía sobre él. Esto es Eje Norte, Crónicas de Poder.